Tengo orígenes de Venezuela y vasco. La familia de mi padre Chama. es vasco. Sí, chama. Ay, chama. Es que una compañera mía es venezolana y siempre Todo me es, llama, ay, chama. ¿qué pasa, chama? ¿Qué pasa, chama? Chama, chévere, de todo, sí. Y arepas. Y arepas. Oh, modestia aparte, pero es que me quedan muy buenas las arepas. Todas mis amigas rico. quieren que les haga arepas siempre. ¿De qué? El refresco ese, ¿cómo se llama? ¿Papelito? Papelón. De papelón. No, El el papelón. papelón. Yo le llamo papelote. Papelote. Pero está buenísimo. De guayaba Con limón. hecha, ¿no? Buenísimo. ¿no? El papelón con limón y luego le puedes echar lo que sea. Es que yo probé en un venezolano de Madrid y le pusieron guayaba. Buenísima. Es que la guayaba es dulcita además. Riquísima. Ay, qué bien, me encanta que conozcan mi comida. Sí, arepas con todo, con lo que sea se puede rellenar. ¿Cuál es la que más Yo haces? la que más hago es una que se llama reina pepiada. Sí, que es la de aguacate con Sí. pollo. Ya tienes un máster. Hombre, es que me encanta la comida venezolana. La guay. probé y dije, me tienes que hacer. Y ¿cómo se llaman? La tortilla está gigante, La cachapa. La cachapa. La cachapa está buenísima. rellena de queso. De queso. Y, Me y, encanta la y comida. cuesta, ¿eh? Un restaurante en Barcelona. Sí, Sí, en Barna. la cachapera. No la conozco. Sí, está buenísima, Qué la guay. cachapera está muy rica. ¿Tú vives en En Madrid? Madrid. En Madrid. Pero nací en Barcelona, Sí. pero bueno, todo esto lo he descubierto hace poco en Madrid, por eso estoy como muy Y en actualizada. Madrid también hay un montón de Hay un sitios montón venezolanos, de muchísimos. de restaurantes venezolanos. Y en Barcelona ahora también, es ¿Sí? que se ha puesto súper de moda. De hecho, yo ya hasta en el Mercadona venden tequeños, que es muy típico venezolano, y la encantan los gente los tequeños. compra. Que tú hablas con cualquier persona que no tenga nada que ver con un venezolano y te dice, sí, los tequeños. Y yo digo, bueno, a todo el mundo le gustan los tequeños. Sí. Bueno, ay, qué guay. A ver, bueno, comenzamos, ¿te parece bien? Alexandra, bueno, quería hablar contigo un poquito sobre la película Código Emperador, sobre tu personaje. Cuéntame un poquito sobre esas capas internas y cómo las trabajaste para representarlas y transmitirlas tan bien. Claro, es que al final creo que todos tenemos capas, ¿no? Que esto representa a todos los personajes que hay, no todos somos lo que parecemos ser, ¿no? Y todos tenemos un pasado y todos tenemos pues este trasfondo, y yo creo que por ejemplo en Wendy se le ve en su mirada, se ve todo lo que ha tenido que vivir para estar donde está, todo lo que ha tenido que sacrificar, ¿no? Y esto pues me viene muy de cerca, lo vivo muy de cerca porque al final mi madre dejó las Filipinas con 20 años y se vino a España sin hablar el idioma, sin conocer nada de la ciudad, y vino, dejó a toda su familia para buscar pues lo mismo, una mejor vida. Entonces la forma en la que he querido trabajar este personaje siempre ha sido ser muy fiel, ser muy honesta con la vida de estas mujeres migrantes, no solo la de mi madre, ¿no? Pero al final es una representación de eso, de muchas mujeres migrantes que se encuentran en esta situación, que al final es muy vulnerable, y que por ejemplo en esta película vemos como estos entresijos, este juego de poder que las élites hacen, salpican a los que están abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, se ve muy representado. ¿Tu madre te ayudó a construir un poco este personaje? ¿Hablaste con ella un poco para entenderla? Porque supongo que obviamente conoce su historia, pero claro, al preparar ese personaje y querer ser fiel a la realidad, que eso es súper importante porque al final representas una realidad, ¿cómo fue este proceso? Fue precioso. O sea, es cierto que lo normal sería saber la historia de tus padres, pero no era el caso. Mi madre siempre me había dicho, yo tuve que venir aquí y tal, pero nunca fue muy concreta, nunca me dio detalles, y gracias a esta película, gracias a tener que preparar este personaje, mi madre me contó cómo vino, me contó esas cartas que le escribía a mis abuelos, porque en ese entonces no había internet, no había teléfono, bueno, sí había teléfono, pero era mucho más caro, ¿no? Tener que llamar hasta allá, y cómo enviaba cassettes para escuchar su voz, para que su familia pudiera escuchar su voz, y de la misma forma al revés, ¿no? Entonces también me puse en contacto con la embajada filipina para poder conocer a otras mujeres migrantes de mi generación en la actualidad, ¿no? Por decir, no, esto pasaba antes, no, es mentira, esto sigue pasando a día de hoy, muchas mujeres se encuentran en esta situación, y aunque la película no va únicamente de eso, lo ideal es poder ser lo que decíamos, ¿no? Lo más fiel y lo más leal a las historias, y la verdad es que tienen un punto en común todas, y es esa
pena de tener que dejar el hogar, esa pena de tener que dejar a la familia, ¿no? Que al final sí estás buscando un buen futuro, pero no solo un buen futuro, sino un buen presente, ¿no? Entonces, sí, ha sido muy emocionante poder hacer un personaje de este calibre. Y antes comentaba con María y con Denise un poco el tema de los personajes, porque claro, Juan es el protagonista como detective, etcétera, pero cada uno es protagonista con su propia historia, y en tu caso eres muy protagonista con tu propia historia. A mí me toca de cerca porque yo también me vine sola a vivir a Barcelona, porque yo vivo en Barcelona, y claro, el dejar a la familia y todos los sacrificios que eso supone, que lo llevas muy dentro, ¿no? Y creo que tu personaje lo representaba muy bien, porque claro, lo que decía, sobre todo en la mirada, porque yo creo que es muy complicado cuando es a nivel de interpretación, de que no es lo que dices, sino lo que quieres decir o lo que quieres mostrar, y en tu caso era un personaje complicado porque no tenías muchas palabras. ¿Cómo fue trabajar sin tanto texto? ¿Fue un reto para ti? Yo creo que es súper interesante la escucha. Es muy interesante, no solo de la persona que está delante, que también es muy necesaria, sino de la escucha que tiene el personaje en el ambiente en el que está. Y eso creo que he intentado a reflejarlo al máximo posible y hacer todo ese trabajo que te comentaba antes de conocer las historias, escoger al final cuál encajaría más para tu personaje, porque es cierto pues que aunque las mujeres migrantes sean súper risueñas, porque es una realidad, si te fijas en su mirada, ahí está toda esa madurez y todas esas vivencias que están, ¿no? Y al final pues yo hice ese viaje con este personaje y creo que, bueno, que hemos intentado hacer lo mejor posible para que pueda llegar al público, ¿no? Yo desengrané varios conceptos de la película: ingenuidad, confianza, avaricia. ¿Cuál crees que representa a tu personaje y cómo lo construiste en base a qué valores? Me da curiosidad esas definiciones que me has dado. Realmente, ¿cómo definiría? Porque ingenuidad puede parecer ingenua, porque al final es un personaje que es cierto que al ser tan solitario no habla mucho, se guarda muchísimas cosas para ella y con lo cual no sabes realmente lo que está pensando. Pero si vemos la trayectoria del personaje, vemos que es una mujer muy inteligente. O sea, también creo que tiene inteligente el hablar cuando toca y cuando no, ¿no? Y luego avaricia, creo que más que avaricia, es un motor de supervivencia. Porque al final es una mujer que está en España, que ha migrado de su país, de su hogar, ha tenido que dejarlo atrás para tener una mejor vida. O sea, no es que esté deseando una mansión, simplemente eso, está trabajando de lo que ha podido encontrar, que ha sido como asistenta, en la casa de, desgraciadamente, un matrimonio que está relacionado con el tráfico de armas. O sea, es que la peor suerte que puedes tener, y que ella decide pues no tener, como no verlo, ¿no? Como no implicarse más para no tener problemas. Entonces, avaricia veo más pues ese motor de trabajadora, ¿no? De una mujer que trabaja para ganar el dinero, para